El día de hoy, 4 de octubre del 2020, vamos a hacer una conferencia sobre el tema que hablaremos va a ser la violencia familiar y nuestros conferencistas expositores van a ser Devani Martínez Gómez, va a ser Andrés González y las personas que van a hacer sus preguntas y opiniones acerca del tema van a ser Paola Ramírez, Diego Alonso y Leo Sánchez. Bueno, voy a hablar sobre la violencia familiar. Primero que nada, hay que saber qué es la violencia familiar para entender todo nuestro tema del día de hoy. La violencia familiar es un acto de poder intencional dirigido a dominar, someter o agredir a cualquier integrante de la familia. Normalmente lo hacen las personas que están en un parentesco matrimonial, concubinato y que tengan efectos de causar daño. En la familia se dan diferentes tipos, empezando por la física, la más común, que es cuando se utiliza alguna parte del cuerpo, algún objeto, un arma o alguna sustancia para dañar a un integrante de la familia. Seguida de esta, tenemos la psicoemocional, cuando se hacen prohibiciones, insultos, llegan a amenazarte, a condicionarte o a chantajearte, es lo que hacen, jugar con tu mente y tenerte siempre aquí, ¿no? No te dejan ir, no te dejan hacer nada más. Lo que más me preocupa en lo personal de este tipo de violencia, de la psicoemocional, es que muchas veces las víctimas no se dan cuenta de que están siendo violentadas. Igualmente, muchas veces los violentadores no se dan cuenta que violentan a sus integrantes de su familia, porque lo ven muy normal, entonces está muy mal esto. En el momento de chantajearte te pueden, poniendo un ejemplo claro, te pueden decir como, por ejemplo, una pareja, hablemos de una pareja, hombre y mujer, el hombre va a ser el violentador, la mujer la víctima. Cuando se trata de relaciones sexuales, muchas de las veces las mujeres no quieren y el hombre pues empieza el chantaje emocional, ¿no? A decir, es que si no me quieres o si estás viendo a alguien más y ahí empiezan a meterle y pues la mujer termina accediendo, siendo que en primer caso ella no quería. Igual viceversa, también se puede de una mujer hacia un hombre. Aquí es cuando entra la violencia sexual, que es cuando ponen en riesgo la seguridad del integrante y el desarrollo psicoemocional de la persona. Lamentablemente llegan a ser víctimas de violaciones. Igualmente no puede ser solamente entre las parejas, hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre, sino también se puede dar entre los hijos, ¿no? O sea, agredir y meter ya a los hijos. Las consecuencias que se generan son crisis, enfermedades, depresión, discapacidades e incluso, lamentablemente, la muerte. Empezando, metiéndonos un poco al tema de los hijos, podemos decir que la familia es el núcleo social, es el primer contacto con un grupo de personas que los hijos tienen. Entonces, al crecer en un ambiente, pues, ¿cómo decirlo? Violento, podríamos estar diciendo que estas familias están criando a los próximos violentadores y a las próximas víctimas, los próximos sumisos. Poniendo como ejemplo, si vamos a mencionar algunos de los asesinos seriales más famosos, más reconocidos, si indagamos un poco en su historia, en su pasado, nos damos cuenta que ellos sufrieron maltrato familiar, ¿no? Estuvieron en situaciones que les provocó tanto estrés que desarrollaron ciertas enfermedades mentales. Y pues esto es un grave problema, tenemos que solucionarlo. Igualmente no se puede erradicar por completo, pero hay que empezar a poner atención en todas estas conductas de las familias para poder minimizarlo, porque es un verdadero problema para todos nosotros y como generación futura que somos, seremos los próximos padres probablemente. Hay que saber, hay que informarnos y saber qué hacer para no cometer actos de violencia contra nuestra familia o saber identificar si ahora que somos adolescentes en nuestra familia estamos siendo violentados. Mi compañero va a mencionar algunas, ¿cómo se le dice? Algunas
cómo identificar, ¿no? Cómo protegerse de la violencia. Continuemos. Bueno, dicho ya toda la explicación de lo que es la violencia, de las consecuencias dadas por ella, yo procederé a decir de los pasos para hacer si llegas a hacer o sufrir algún trato de violencia intrafamiliar. Lo primero es necesario que hubieras recibir los servicios médicos en la Cruz Roja o Cruz Verde más cercana. Solicitar el parte médico de lesiones para poner la denuncia correspondiente a la agencia, ya que si tú vas a un lugar principalmente denunciar directamente, las consecuencias que te dejó la agresión pueden magnificarse a una cosa peor, y lo recomendable es acudir a la Cruz Roja o Cruz Verde, ya que ahí cuentan ya con los servicios para aplicar la denuncia correspondiente a la persona o las personas que hayan provocado eso. Y en caso de abuso sexual, ya que, como mencionó mi compañera, existen diferentes tipos de abuso, lo recomendable al vivir un abuso sexual es evitar bañarse después del abuso, ya que si lo hace se pierde la evidencia, ya sea sudor, rastros, cualquier tipo de marca que pueda apoyar la denuncia. También llevar la misma ropa con la que fue victimizada la persona, ya que si intenta, por más desagradable que pueda sonar, si intenta bañarse, eso afectará a la misma persona, ya que pierde credibilidad al momento de denunciar o llevar el caso a más de unas palabras. Y por último, acudir antes de transcurrir 48 horas para rescatar las más evidencias posibles, tipo alguna muestra de sangre, de sudor o cualquier tipo de rastro que identifique más fácilmente o haga más creíble a la persona abusada. Y dicho esto, que si tienen algún tipo de pregunta, aquí estamos mi compañera Devani y yo para responderles. Yo sí tengo una pregunta para Devani. No sé si me la pueda responder o algo por el estilo. Compañera, dígame. ¿Crees que se puede considerar la intolerancia en esto de la violencia? ¿Puede entrar como un factor de violencia? Claro que sí. Al momento en que no está respetando tal vez las decisiones de alguna parte de su familia y llegue pues a agredirlo verbalmente, ¿no? Sí, es muy posible que la intolerancia sea un factor de violencia familiar. Ya. Y también otra, pues de una vez te pregunto, ¿crees que una persona puede llegar a tener mucho control sobre otra? ¿O qué opinas sobre eso? Por supuesto que sí, compañera. Como lo mencioné anteriormente, en la violencia psicoemocional, es cuando ejercen poder, ¿no? Ejercen poder sobre los hijos, sobre la pareja, y muchos de los casos, como les dije, no se dan cuenta. Son controladores, controladoras, y no se dan cuenta porque pues así son ellos. Lamentablemente no hubo nadie en su pasado que se los hiciera observar, o sea, que les observara ese punto, ¿no? Y pues llegan a ser demasiado controladores, claro que sí. Ok, gracias. No sé si otro de mis compañeros tengan alguna... ¿Tienen más otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Qué se debe hacer en caso de la violencia intrafamiliar? O sea, ¿qué se debe hacer en caso? ¿Es para mí la pregunta o para mi compañero Andrés? Para ti, Devani. Ok. Como ya mencionó mi compañero, ¿qué se puede hacer cuando sufres algún tipo de violencia? Bueno, violencia familiar. Lo más recomendable es que vayas y pongas tu denuncia, ¿no? Que te armes de valor y que no te dé miedo. Tienes que ir a denunciar. Si ya hubo una agresión y estás lastimado o lastimada, acudir a la Cruz Roja o a la Cruz Verde, y ahí te van a asesorar qué es lo que puedes hacer y pues no limpiarte, porque se pierde todo rastro de evidencia. ¿Y cuál es el objetivo de la violencia intrafamiliar? El objetivo, ¿cómo explicártelo? Pues no tiene un objetivo en sí, ¿no? Simplemente, lamentablemente también se da en las familias, y por parte del agresor probablemente es mantener todo bajo su control, ¿sabes? Ahí está.
Bueno, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Yo tengo una pregunta para mi compañero Andrés. Ok. Quisiera preguntarle si hay algo que garantice que al solucionar el problema familiar no vuelva a surgir violencia. No, desgraciadamente no hay nada que pueda darnos por seguro que el problema acaba, ya que las personas desde un principio tienden a surgir o a demostrar su forma de ser de esa manera, ya que como mencionó mi compañera, ellos no son así por un momento o por un mal día, ellos tienen esa fase desde que fueron criados, desde pasados, o inclusive se podría decir que son trastornos ya de nacimiento, ya que una cosa podría venir de casa y así se funciona con algún trastorno mental de agresión, de explosión, se puede decir, explosión agresiva, complica mucho más la situación de tratar a la persona después de eso. Y pues no hay ninguna manera de garantizar que soluciones. Ok, y de paso te pregunto otra, ahorita que acabas de mencionar eso, que pueden tener algún problema psicológico, quisiera preguntarte si sabes si hay algún tratamiento psicológico para la violencia intrafamiliar, para el violentador, si se puede ayudar de alguna forma. Pues se propone una guía de intervención psicológica en una institución médica de tercer nivel, especializada en que atiende a los pacientes con violencia doméstica. La violencia doméstica es un problema de salud pública, ya que afecta el estado psicológico del paciente y a terceros los cuales podrían ser la familia, ya que al momento de si un padre y un hijo golpean a la mamá, ya está afectando directamente al hijo, o si el padre golpea directamente a la madre en frente del hijo, el hijo ya está traumado psicológicamente gracias a ello. Y es una telaraña de problemas psicológicos dados desde una persona hasta la familia entera. Pero sí hay muchos tratamientos en universidades y tratamientos específicos para eso. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan para mí o mi compañera? Yo tengo otra pregunta. Uh-huh. ¿Cómo puedes llegar a recomendar o algún consejo que puedas decir para evitar la violencia en casa o algo así? Pues muchas veces la violencia no empieza directamente con los golpes o con la manera física. Muchas veces hay cosas que se podría llamar señales de alerta, ya que puede ir desde un grito, desde un jalón, desde un movimiento brusco que directamente se sabe cuál es la intención. Y tienen que tener mucha precaución con eso, ya que muchas parejas hoy en día tienen la costumbre de hablarse vulgarmente, de tratarse vulgarmente, ya sea de empujones, golpes, gritar cualquier cosa para afectar a la persona. Y eso hasta cierto punto o en cierto punto es una forma de agresión. Ya cada quien tiene que saber medirse perfectamente eso, ya que están corriendo un peligro muy grave y puede costarles desgraciadamente la vida a las personas, ya sea hombre o mujer. Bueno, y con esa base de respuesta, ¿qué recomiendas ya cuando se está viviendo la violencia ya en el momento? ¿Qué recomiendas hacer o qué aconsejas? Principalmente acudir con alguien de confianza a proponer una denuncia. Después de eso, si no se realiza nada, podría incluirse también socializar con autoridades para estar al pendiente de eso, ya que si no se realiza nada, solamente va a empeorar la relación y podría avanzar la violencia a tal punto de asesinar a la persona o terminar en una fase en la cual se podría evitar fácilmente denunciando. Y con las medidas ya antes dichas, sería mucho mejor y mucho más fácil realizar la investigación y la aprehensión de la persona agresiva. Ok, gracias, eso ya sería todo. Ahora por mi lado, ¿tú qué harías para reducir la violencia? Pues principalmente daría más fe, más, ¿cómo se puede decir? Más
prudencia a las autoridades, ya que con la autoridad que hay hoy en día, desgraciadamente en el país de México, estamos entre un 50 y 50, ya que puedes ir a denunciar y que te hagan el trabajo perfecto y como debe de ser, que es como la ley dicta y debe de ser siempre, y te expones también a un caso de ignorancia, o sea, la ley no hace nada. Eso podría ser lo primero. Lo segundo podría ser que el gobierno dicte mejores leyes hacia las personas así y a la autoridad como tal. Ya que si el gobierno marca algo, la autoridad por tal tiene que hacerlo también, ya que de la autoridad antes de ella está el gobierno. También deben de mejorar el sueldo y condiciones de trabajo de los policías y soldados, ya que puede ser por eso alguna de las cosas o situaciones que hacen que trabajen menos favorablemente para la sociedad. Y esos serían algunos de los puntos que yo daría a favor. ¿Y qué entiendes por la violencia intrafamiliar? Pues, ¿qué entiendo? La violencia intrafamiliar se denomina la violencia que ocurre entre los miembros de una familia y que puede tener lugar en el entorno doméstico o fuera de él. Se podría entender que la violencia intrafamiliar puede llegar a ser solo entre parejas o solo de papá y mamá, pero no es así, ya que la violencia intrafamiliar es todo miembro de una familia. Así puede ser el hijo, una prima, una señora, o sea, alguien que sea de la familia, mientras sea de la familia y haya violencia, se toma como violencia intrafamiliar. ¿Pueden participar más de una persona? Sí, sí pueden participar más de una persona. Ha habido casos en los cuales el hijo y el papá son los creadores de la violencia, e inclusive la mamá y el papá son los generadores de la violencia. Siempre va a haber casos diferentes, pero siempre y cuando haya entre una familia violencia, se toma como violencia intrafamiliar. No, entonces ya de mi parte ya está. Gracias. Yo tengo una pregunta para Devani. Claro. Yo quisiera saber si la violencia intrafamiliar podría empezar de los hijos hacia los padres. O sea, ya ves que se da más de que un padre golpea a la esposa o al niño o la mamá. Yo quisiera saber si en este caso un hijo puede tener violencia familiar hacia los adultos, hacia sus padres, y de qué forma. Claro que sí se puede, que los hijos sean los violentadores hacia los padres en casos, digámoslo que cuando son jóvenes los padres, jóvenes los hijos, todavía hay un control de padres hacia hijos, pero llega un momento en que los hijos crecen, los padres envejecen, y lo podríamos tomar como violencia el abandono, ¿no? Muchas veces los hijos abandonan a sus padres siendo ancianitos y pues eso sí se toma como violencia. Igual también no estoy descartando que un adolescente pueda violentar a su mamá o a su papá. Ya sería todo, ya no tengo más preguntas. ¿No hay más dudas? Yo creo que no. Bueno, damos por terminada la sesión de preguntas y también la conferencia, y pues gracias por su parte a las personas que nos dieron el tema y gracias a las personas que estuvieron dando su opinión y sus preguntas. Muchas gracias a ustedes, me resolvieron muchas dudas que tenía. Me retiro. Un verdadero placer impartir este tema hacia ustedes. Gracias. Gracias por la atención dada a las preguntas y respuestas obtenidas.